definir la oscuridad. Claro. Claro, la dualidad de la vida, como dicen. Exactamente. Si eres creyente en tal cosas. ¿En qué cosa? En la dualidad de la vida, digo. ¿Cómo no vas a ser creyente de eso? Porque eres andrógeno. Exacto. ¿Qué es un andrógeno? No, ya va, ¿qué es esto? ¿Sabemos de qué vamos a hablar? ¿Se acuerdan? Claro. Sí, Ok. lastimosamente. Cool. Sí. Cool. Cool. Esas son el tipo de preguntas que le van a hacer Tony mañana en el examen. Esas que... Más o menos. Coño de la madre. Y así deseándole lo mejor a Tony, vamos a comenzar con bienvenidos, damas y caballeros, a Más 58. Episodio número 54. Ay, chavo. ¿Ves? ¿Por qué me tienes que hacer las 54? preguntas antes, Pablo? 54, pero creo que vamos... Estamos todos descuadrados, damas y caballeros. Estamos grabando fuera de horario. 54. ¿Viste? Ahí está, 54. Estamos grabando tarde, pero no importa. Porque aquí estamos para lanzarles un episodio nuevo. Estamos grabando el jueves a las 6 de la mañana. Normalmente grabamos a las 5. Exacto, Imagínate. para que me dé chance de editar y soltarlo a las 7, ¿no? Primero que nada, damas y caballeros, vamos a desearles todos buena suerte a Tony porque está nerviosín. Coño. Nerviosín como cansadín. Uh-huh. En su examen que tomó ayer. Exacto. No, vale, eso está buenísimo, me gusta. Ya. Coño, viajando al futuro, bro. ¿Viste? De vuelta, bueno. de vuelta al futuro. Segundo, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Somos 153 personas en YouTube. Y como siempre, creciendo en todas las plataformas digitales donde escuchas tu podcast favorito. Tercero, sugerimos que vayan a echarle una ojeada o escuchen el episodio anterior a para que entiendan más o menos de dónde venimos con el contexto del que vamos a conversar y todo esto. Y también nos dejen en los comentarios si les gustó o no, porque because why not, you know. Chamo, estoy haciendo esta vaina un poco al revés. Normalmente digo las gracias y digo todas esas vainas al final. Al final, ¿no? No, pero es que hay que agradecerle a la gente desde el principio. Claro, para que nos escuchen, porque acuérdate Sí, que de hay que bola. retenerlos. Si Sí, le damos ¿no? las gracias, ahorita en 2 minutos le volvemos a tener unas gracias para que se emocionen. Y pues sí, gracias de verdad. Señores, si ya escucharon el episodio de la semana pasada, terminamos con una pregunta que creo que pregunta Tony. Ujú. Planteé una interesante propuesta. Una propuesta indecente. Ujú. Correcto. Y vamos a ver si logramos... Vamos a mutear el teléfono primero y después vamos a ver si logramos responderla. Recapítulo. Dale. En el último episodio. As previously seen. Previously on Más 58. Nice. Bueno, estábamos hablando un poquito sobre las infidelidades, relaciones entre hombres y mujeres, algunas dinámicas que existen. Y entonces se me ocurrió la brillante idea de preguntar, ¿cómo definimos lo que es ser un hombre? Correcto. Lo cual ¿Qué va a significa eso para nosotros? ¿Qué dimensiones, en qué dimensiones se desarrolla ese concepto? Por ejemplo, ¿cómo lo ven ustedes antes de la discusión? ¿Cómo lo ven después de la discusión? ¿Cómo lo ve el público, nuestra audiencia querida? Que gracias ¿Qué? por escucharnos, por cierto. Gracias. ¿Qué es un hombre del siglo XXI? Un hombre moderno. ¿Qué significa eso? ¿Es diferente a lo que es un hombre antiguo, por ejemplo? Es una pregunta. Sí. Sí, es un... A ver, ¿cómo comenzar esta conversación? Comencemos por ahí. Si es distinto el hombre del siglo XXI al hombre de siglos anteriores, creo que sí. Pero por el simple hecho de que yo creo que la vida es un constante cambio.
y vivimos en maniobrar ese cambio y en adaptarnos a él. ¿Ok? Entonces hay gente que no se adapta, hay gente que sí se adapta, y la gente que, las especies que no se adaptan, según diría Darwin, simplemente no sobreviven. Ujú. La gente que sí se adapta, o las especies que sí se adaptan, continúan a sobrevivir. Eso es un punto de vista totalmente evolutivo. Podríamos reemplazar a especies con culturas en este caso. Que también lo hablamos en el podcast pasado, ¿se acuerdan? Ujú. Que hubo un momentico en el que quedamos ahí, especies, Correcto. cultura, y yo dije algo así como que ¿cuál es la diferencia? Correcto. Que en este caso podríamos decir que sí, porque aplica de igual manera. O a mis ojos, pues. Algo que yo me pregunto, y no sé si tenga la respuesta, Ujú. es, ¿será que el hombre verdaderamente cambia o las características, como quien dice, underline, ¿cómo se dirá esa palabra? Por debajo. Las características que están en el subcontexto de lo que es ser hombre siguen ahí, pero se expresan de una manera más moderna. O sea, ¿será que las características de verdad cambian? ¿O lo que cambia es su expresión? ¿Me entiendes más o menos como que la intriquez? Sí. O sea que cuando cuando vivíamos en cuevas, el hombre mostraba su hombría, por decirlo de alguna manera, Exacto. con una hacha, una lanza y matando animales y defendiendo a la familia de peligros externos. Exacto. Y los peligros externos en ese entonces eran animales y tigres, colmillos, dientes de sable. Ajá, eso me gustó. Me costó. Y quizás hoy en día eso ha cambiado. O sea, sigue siendo el mismo proteger, pero toma otra forma. Sigue siendo la misma vibra, pero expresada diferente, exacto. Sigue siendo como que el mismo concepto, pero es como una permutación diferente del concepto más moderno. ¿Será eso? No lo sé, no tengo la respuesta. ¿O será que cambiamos el concepto y lo moldeamos a la sociedad? Yo podría pensar que se moldea a las necesidades que siente la sociedad en el momento. Hoy por hoy me atrevo a decir que ni el 50% de las personas ha matado algún animal o mucho menos, porque ya no es necesario para la sociedad. A la misma vez, ¿cómo organizar mis ideas? Ese es el tema del día de hoy. A la misma vez, dado a que el hombre moderno no tiene esas demandas de la sociedad, o la sociedad no demanda de él eso, y lo que demanda ahora son cosas tan socialmente intrínsecas. O sea, antes era como naturaleza, externo, todo esto. Ahora es más sociedad. Tú tienes que trabajar para proveer dinero. Causa de la sociedad. Tú tienes que ese es el único ejemplo que me viene a la cabeza ahorita, la verdad. Pero lo sigo pensando y me sigue pareciendo que la subcomunicación es la misma. Como que la característica me sigue pareciendo constante. Por ejemplo, ¿cuál es la característica que lleva al hombre a ser el protector ante los threats? Es un tipo de valentía, ¿no? Okay. Es un tipo de autosacrificio. Es un tipo de liderazgo. Uh-huh. Se dice que al matar al animal, el hombre tal vez verdaderamente no quería matar al animal. Capaz el hombre amaba al animal, pero era un riesgo a su familia, pues entonces lo tenía que matar, por decirte. Uh-huh. No se podría decir lo mismo de una persona que despidió a otra en su trabajo. Despidió a su amigo. Despidió a su compañero. Sí, pero mira cómo cambiaste ya no dijiste hombre.
Ya dijiste persona. O sea, a lo que estoy tratando de llegar, lo que quería tratar de llegar de alguna manera u otra es que los roles se han desgeneralizado de género. Claro. De hombre o mujer. Y ahora creo que la dinámica en una pareja, vamos a hablar estereotípicamente de hombre-mujer, Heteronormativamente. heteronormativamente, que no necesariamente son super straight, pero bueno, en fin, eso es otro tema para otro día. Por favor. La dinámica se encuentra ahora en el balance y quién puede mejor hacer qué cosa. Porque, por ejemplo, conozco familias que es la mujer quien es la que provee a la casa, monetariamente hablando. Y es el hombre quien cuida a los hijos y quien cocina y quien mantiene la casa y así sucesivamente. Entonces, sí, creo que ha habido una separación entre género y Sexo biológico. No, rol de la sociedad. Ok, me gusta más. Es más específico. Porque de sexo biológico y género, eso es otro conflicto totalmente distinto que podemos hablar en otra ocasión. Si es verdad o no que se deberían de separar los géneros, si el género es una opción, todo ese cuento es otro tema. Lo que estoy tratando de llegarle es que lo que hace el hombre, en mi opinión, es hacer lo que mejor sabe hacer, más que lo que se debería de esperar de él, por así decirlo, porque ya de esperarse, la mujer ya puede proveer, la mujer puede ser más protectiva que el hombre, puede ser más celosa también, o puede ser más lo que sea que el hombre, el día de hoy. Yo lo que pienso es que el core de lo que se necesita en la sociedad como tal no ha cambiado. O sea, se necesita que se proteja a sus familiares, se necesita que se tenga comida para sus familiares, se necesita que tengas una casa, un techo, que tengas seguridad, que tengas un futuro. Todo eso son cosas que se necesitaban hoy, que se necesitaban cuando teníamos que matar al tigrito de dientes sable. Uh-huh. La diferencia está en que ahora la mujer es capaz de hacer todas esas cosas. Correcto. Lo cual, de una manera u otra, nulifica el rol que tiene el hombre dentro de la sociedad. No, no sé si lo nulifica, lo cambia. Me parece burda interesante porque en algún momento leí que para definir lo que es un hombre también se tiene que definir lo que es una mujer. Porque es como tratar de definir la luz sin definir la oscuridad. Claro. Claro, la dualidad de la vida, como dicen. Exactamente. Si eres creyente en tal cosas. ¿En qué cosa? En la dualidad de la vida, digo. ¿Cómo no vas a ser creyente de eso? Porque eres andrógeno. Exacto. ¿Qué es un andrógeno? No, ¿qué es esto? Aquel que es non-binary. Ya, pero igualito crees en la dualidad de la vida. Igualito No, porque tú no eres negro. parte de. Exacto. ¿Cómo vas a creer en algo que no eres parte de? Escoges distanciarte de lo que es la dualidad. Exacto. Pero eso es en tu identidad sexual. Eso no tiene nada que ver con la... Y tu identidad como persona. Y Claro, tu rol de género, pues. Claro, pero eso son cosas a nivel de características personales. Uno no puede negar la dualidad de la oscuridad y la luz. Okay. ¿Crees o no? Como otros dirían que no puedes negar la dualidad del masculino y el femenino. Yo diría eso, pero otros dicen que sí, ¿no? Y yo también creo que no puedes negar la dualidad de lo femenino y lo masculino. Pero lo que te pelearía alguna persona de esta es, no es negro y blanco. Son distintos. Es un espectro de grises.
Which is true. En verdad, es verdad. Claro, Pero no quita no que es un exista círculo, blanco pues. y negro. El problema es que no es un círculo. El continuum comienza y termina. Exacto. Es mi razonamiento, pues. Pero si ustedes creen que no, déjenlo en los comentarios. Gracias por escucharnos. Ya llegamos más de 2 minutos y llevamos 10 minutos sin decir gracias. No, mentira. No, mentira no, gracias. Pero... Ajá. Esta conversación me hace pensar en términos del arquetipo, de nuevo, el arquetipo de lo femenino y el arquetipo de lo masculino. Ajá. Y es irrespectivo si el individuo tiene su sexo o su género como masculino o femenino. Lo que importa es las características que decide expresar con sus acciones. Correcto. Y sus actos. Entonces, si tú eres una persona que mayormente adopta un arquetipo femenino, aunque tengas pipizote y seas masculino, pues la vibra que das es la vibra del arquetipo femenino. Y lo mismo se da para una mujer que adopta un arquetipo masculino en su manera de ser, pues en su manera de llevarse. Sí, yo creo que el gran problema que se está viendo ahorita en contra del masculinismo y el feminismo y todo esto es que se enfocan. El problema que están viendo, que se encuentra en la dualidad, perdón, es que se enfoca mucho en que si eres masculino tienes que ser todo masculino. Okay. Y se enfocan demasiado en eso. Y el hecho que existe una dualidad no significa que no exista el resto de la línea en el medio. Uh-huh. Pero simplemente que es un punto A y un punto B y en el medio hay todas estas variaciones. El espectro, sí. Entonces sí, tú eres más masculino, tú eres más femenino. Y por masculino vamos a ponerle nombre. Por masculino estoy hablando de protector, decisivo. Ajá. ¿Cuáles son esas características? Exacto, decisivo, poco emocional, and so on and so forth. Y en femenino estoy hablando más de comprensivo, torturador. Esa es la palabra que estaba buscando, como que, pero no sé cómo decirla. Como que te cuida, pero no de la misma manera que te protege a alguien de un problema físico o algo así. Como una madre, pues, una estereotípica madre. O madre estereotípica. Emocional. Pero no emocional de inestable, sino emocional de que estás bien afín o atunado a sus emociones. Hoy no se habla español. Más en línea con sus emociones. Que, ojo, seguramente alguien escuchando estas cosas quizás piensen, ay, Pablo, eres un sexista. No. Cuando estamos hablando de masculino o femenino, estamos hablando del arquetipo. Yo, como hombre, tengo características femeninas. Y quien nos pueda estar escuchando como mujer tiene características masculinas. Es muy difícil, es muy difícil encontrar a alguien que sea totalmente femenino o totalmente masculino. Sería una persona, pienso yo, disfuncional. I don't know about that. I do. Tengo pushback. Yo siento que la naturaleza te impulsa a cada extremo. Y lo más que lo resistas, lo más disfuncional que eres. Y eso es burda de controversial porque se lleva por delante todo el espectro del medio. Sí, pero ahorita mismo... No, yo pienso en lo contrario. A ver. Yo creo que mientras más intentes irte a un lado de la balanza, más desbalanceado vas a estar. Y entonces más vas a depender de tener a otra persona que te haga el contrapeso. ¿Y para qué existe la dualidad si no es para eso? Está bien. Porque si tú quieres balance, eres andrógeno. Si tú quieres balance, te sientas en el medio. Sí. Y si te sientas en el medio... Sí, pero si te sientas en el medio y no eliges estar con... Obvio, aquí pensando que los andrógenos no les gusta estar con nadie y no se reproducen. Ignorantemente hablando. También es imposible llegar al medio. O sea, nosotros
tenemos características de ambos que traen cierto balance personal en cada uno de nosotros. Ujú. Si yo soy sumamente emocional, también puedo ser sumamente protectivo. ¿Me explico? Ujú. Si yo soy, si me falta mucho la emocionalidad o no llego a ese punto de mí, entonces no me importa de cierta manera qué pasa con el mundo alrededor mío o alrededor de mi familia, porque no estoy conectado emocionalmente a mí mismo. ¿Ya? Pero es que la psicopatía y el arquetipo del hombre no es lo mismo. O sea, Ok. el arquetipo del hombre perfecto, que sería el extremo más negro entre el yin y el yang, Ujú. si le vamos a asignar colores, no necesariamente es psicopatía. O sea, no necesariamente es falta de emoción. Simplemente es emoción orientada a la acción o emoción orientada al progreso, en vez de orientada a ser nurturing, no sé cómo se diría, a ser Nurture es criar. exacto, Sí, en vez de emoción direccionada a cuidar, a querer, a hacer algo, a mantener algo, es emoción direccionada al cambio, al progreso, ¿cómo se diría? Ok, entiendo. ¿Ya me entiendes? Como Sí. manifest destiny, por decirte, goal oriented, emoción de vivir la vida por querer lograr algo en vez de emoción de vivir la vida por querer a alguien o por querer sustentar a alguien. Ya. Pero es emoción al final del día, no significa que eres... Y ese goal puede ser tener un mejor hogar para tu familia. ¿Me entiendes? No significa que es algo torturador. Hay un pelo de dilema ahí. Correcto. Pero Es que ese es mi punto, que no puede existir una persona porque ¿cuál es la palabra correcta para esto? Es es algo imposible. platónico. Sí. No es platónico. Es que es imposible porque se contradice a sí mismo. Es Oxymoron. como un oxímoron, exactamente. No puedes tener a alguien que quiera cuidar a su familia sin tener algo de nurturing. Ok. Es un oxímoron. O morón. Oxímoron. O oxímoron. Yeah, whatever. Del punto de vista que yo lo veo, ¿para qué funciona la dualidad? ¿Para qué funciona la polaridad? Funciona para crear atracción. O sea, la polaridad de los sexos desde un punto de vista naturalista nada más funciona para los cochinos genes, para recrear los cochinos genes. Entonces, ¿qué es lo que quiere la naturaleza? La naturaleza busca la mejor polaridad posible entre el hombre y la mujer para que se reproduzca más los genes. Entonces te impulsa con fuerzas de selección a expresar el mayor rasgo selectivo para tu carácter, tu persona, tu rol. Que puede que, como hablemos, tu rol en tu especie no sea ser masculino así tengas pipí. Puede que tu rol en la especie ahora se convierta en ser femenino. Pero la polaridad siempre va a existir, porque sin polaridad entonces no hay atracción, y sin atracción no hay reproducción sexual. Y sin reproducción sexual estás infringiendo la naturaleza. Por eso la naturaleza siempre te expulsa, y es lo que yo digo. La naturaleza quiere que seas lo más polarizado posible, porque es tu mejor versión de ti. Ok, entiendo. Déjame ponerlo visualmente hablando, cómo lo estoy pensando yo. Tienes tu línea de la cual hemos estado hablando, ¿verdad? De un lado tienes lo que es el ser totalmente masculino y el ser totalmente femenino. Divides esa línea por la mitad. Y si estás un poco más para la derecha, un poco más para la izquierda, eres más femenino o masculino. This is regardless del sexo. Ahora bien, and gender. Si caes más hacia el centro de esta mitad, de esta primera mitad, si caes en el centro de esa primera mitad,
¿ok? No muy al polo masculino ni muy para el centro, sino de toda la línea, sino en el centro de esa mitad, consideraría yo que es el hombre balanceado. Y lo mismo del otro lado, lo mismo del lado de la mujer. De esa manera lo estoy viendo yo. Porque yo ¿Tú crees que en el mundo existen más hombres balanceados que desbalanceados? O sea, ¿es virtud tener el balance? ¿O es normal tener el balance? Yo creo que es virtud. Yo creo que es virtud porque la única manera en la que yo pienso que uno puede pasar de ser totalmente masculino a empezar a ser un poco más femenino es a través de la introspección. Uh-huh. Y a través de intentar conectarte contigo mismo y a través de entender y de comunicar tus emociones. Y ahí poco a poco te vas dando cuenta de las cosas, de la persona que eres, del hombre que quieres ser, lo cual te va alejando de las características masculinas completamente y 100% machirulo. Uh-huh. Y te vas acercando más hacia tu lado, te vas conectando más con tu lado femenino, lo cual creo que se logra, es, como digo, a través de un esfuerzo que uno hace para llegar a eso. No a través de que simplemente, me imagino que habrá gente que nacen así, etc. Son los outliers. Pero para lograr llegar a un balance entre tu masculinidad y feminidad, I don't know. tienes que hacer un trabajo personal y un trabajo de crecimiento, tanto como para el hombre como para la mujer. O sea, no, obviamente aplica para los dos lados, pues. Yo me pregunto por qué, o sea, ¿qué beneficios trae ese balance? Porque a mí, a primera impresión, me parece que el balance es algo antinatural. Porque si tú... Porque fíjate que no, que siguiéndole el ejemplo visual que hizo Pablo, que me parece que está bastante bonito. Gracias. No es un balance 50-50. It's a 75-25. Eres 75% masculino y 25% mujer. Eso es como lo entendí. Corrígeme si me equivoco. Correcto. Características femeninas 25 en el caso del hombre. Y características masculinas 75. Claro, puede ser give or take, tampoco es set in stone, pero el balance se encontraría a través de tú encontrar una mujer que tenga ese mismo balance para que se cumpla la polaridad. Correcto. Encontrarías una mujer que fuese 25% masculino y 75% femenino, lo cual completaría un 200% de la polaridad. O en este New Age podría ser un hombre que es 75% femenino y 25% masculino. Claro. El punto es que, por eso decía que no tiene nada que ver con el sexo. Totalmente. Sino es las características que tú muestras. Totalmente. Bueno, el ejemplo más claro para mí, ahorita que lo hablamos así, es cuando ves a las parejas que son gays, los homosexuales. Normalmente. Gracias por aclarar, bro. Es que no sé cuál es el término que suena más bonito, pues al final. Está bueno. Lo que normalmente se ve es a uno de los dos. Normalmente en las parejas lesbianas ves a una de ellas que es un poco más... Un poco de polaridad. Sí, mujer, un poco más femenina. Claro, y ves al otro que es un poco más ¿sabes? Se pone la camisa de botones, cuadradita, ¿sabes? Se corta el pelo cortico, etc. Se transforma de cierta manera a ser un poco más masculino. Y está la otra, su pareja, siendo más femenina, siendo mujer. Igualmente pasa con los hombres gay. Correcto. Que puedes ver al tipo que es un señor, lo ves impecable, que nunca te imaginas que el señor es gay. Y ves a la pareja y es las que son un poco más locas. Se podría decir. Estereotípicamente hablando, sí. Eso, es menos bonito. Menos elegantemente hablando, un poco más claro, loca. Porque me puse muy serio, entonces tenía que tirar una puya ahí. Aquí entramos, me parece, en teoría de género, porque es cierto. Es cierto que mientras la ecuación esté balanceada, puede haber, tal vez excepto en el centro,
completamente 100 y 100, digo, completamente 50 y 50, ahí está difícil porque se convierte en un área neutra, pero mientras la ecuación esté balanceada, funciona la reproducción sexual. Pero si volvemos desde un punto de vista de la naturaleza, de verdad es adaptivo, y esto volvemos teoría de género, depende de la sociedad y qué es lo que quieres para ti o qué es lo que quieres para tu sociedad, pero verdaderamente es adaptivo que un hombre exprese cualidades femeninas. Ese es el propósito del arquetipo masculino, ese es el propósito por el cual se creó en el mundo de las ideas el hombre, o por el cual se creó en el mundo de las ideas las mujeres. Es que va más allá de eso, porque tú comenzaste desde un punto de vista naturalista, en el cual el hombre es el que protege, la mujer es el que cuida, y así sucesivamente. Pero ahorita nos hemos salido del mundo naturalista, que es algo que no sucede hasta que, dado a mi conocer, en el mundo animal, y nos estamos entrando un poco hacia la filosofía de el ser y de la identidad, ¿ya? Claro. Eso se sale del mundo naturalista, porque nosotros no somos 100% bestias salvajes naturales. ¿Ya? No. ¿Ah? Ya no. Ya no, exactamente. Somos más que eso. Pues si volvemos a los primeros episodios de los cuales hablábamos, espíritu, conciencia y fisiología, creo que era como lo hablábamos. Somos más que nada más la fisiología y las necesidades físicas de la naturaleza, por así decirlo. Entonces, por eso es que existen todas estas variantes. Y por eso existen tantas situaciones distintas. A la misma vez, sí creo que debe de existir, para que, hablando en una pareja, un balance. Entonces, si yo no tengo algo que yo necesito, yo voy a buscar ese algo en la pareja que yo estoy buscando. Y viceversa. Si encontramos a una persona andrógena, se podría decir que no tienen la necesidad psicológica ni física de encontrar esa pareja. Totalmente andrógena. No estoy hablando de que bisexual o no, estoy hablando de alguien andrógeno asexual. Claro, el que camina en el medio no se ve polarizado por ninguno de los dos extremos. Exactamente. Muy, muy Avatar, pues. Muy, muy zen. Me lo estoy imaginando por alguna razón. Sí, lo es, porque no se ve afectado por ningún tipo de atracción sexual por el sexo opuesto. Correcto. O lo que defina su... Es que no tiene sexo opuesto. Por eso, lo que no tiene definición de un axis de atracción, por eso no la experimenta. Pero entonces viene mi punto de vuelta a las formas platónicas. Yo no me estaba yendo totalmente de lo filosófico. Fíjate que para mí aplica de las dos maneras. Es naturalista y es filosófico a la vez. Y te lo relaciono con el bien y el mal. Si tú eres 75% bueno y 25% malo, verdaderamente eres bueno. Eso es a lo que yo me refiero con por qué quieres ser 25% femenino. Si estás aquí para ser masculino. Ok. Pero entonces, si el ideal de tu arquetipo es la masculinidad, ¿para qué idealizas tener lo opuesto? Si eres 100% bueno, entonces... Imposible. Pero no puede ser... ¿Cómo decirlo? No puede ser bueno al ser 100% bueno porque no existe el mal. No, eso es incorrecto. Ok, entonces, ¿cómo quieres decirlo? Es incorrecto porque para definir el bien tiene que haber el mal. Si tú eres 100% bueno, significa que existe alguien que es 100% malo. El Dios y Satanás. Perdón, lo generaliza el mundo, perdón. Tienes razón. Si es en ese caso, entonces... Es un axis de polaridad. Si existe uno, existe el otro. Es imposible, yo te entiendo. Es imposible que un ser humano refleje 100% el arquetipo mental, físico y espiritual de lo que significa ser masculino. Porque es algo que es de los dioses. Pues es algo que existe en el mundo platónico de las ideas, de los conceptos, de las formas.
Pero Claro. es un ideal. Y supongo como que es- la próxima pregunta sería, ¿deberíamos de strive to get there? Y yo diría que sí, con todo lo que tenemos. Porque es el mismo ideal que es la moralidad. O el mismo ideal que es la fe o el amor o cualquiera de estos otros ideales platónicos. Pero Pero claro, esta es mi propia identidad de género. Pues yo no le puedo imponer esta identidad de género a otra persona que tiene otros ideales. claro, por eso entonces ahí tendríamos que entrar a lo que es a lo que viene siendo la chispa que Ujú. incendió este episodio de hoy, que es ser un hombre. Porque para yo poder, para que podamos 100% llegar a la idea de la masculinidad o de ser un hombre, primero tenemos que intentar descubrir qué es. Y ahí eso cambia al problema que comentaba Mr. Pablo, de la conciencia, el cuerpo y el espíritu, lo cual hace que nos demos cuenta de que todo el mundo tiene su definición de qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Y entramos en el mundo subjetivo nuevamente Complicado. y no llegamos a nada. Bienvenido a la filosofía, bro. La realidad es que sí, yo iba ya justamente lo que estás diciendo, Chiqui, porque si seguimos las ideas que hemos hablado durante este año de podcast y hemos hablado de una realidad. Por cierto, gracias por escucharnos. Ah, sí, gracias por escucharnos. Ya En iban este 20 año de minutos, podcast. qué pena, hermano. Si seguimos la lógica de que hay un mundo objetivo, o hay una realidad objetiva de la cual nosotros vivimos y cada realidad que nosotros entendemos es subjetiva, ¿ya? Entonces, todo se ve afectado, incluyendo qué significa ser un hombre. Entonces, lo que como iba a responder era, ser un hombre o ser mujer es complementario. Se complementan uno al otro. Entonces, el hombre es lo que la mujer no es. Y la mujer es lo que el hombre no es. ¿Qué significa eso? Ya ahí entramos en cada tipo de relación. Porque entonces dentro de estas realidades, esta realidad objetiva, estas realidades subjetivas, se crea cada pareja es una realidad. Claro, tuviste una definición subjetiva al hecho, porque diste una definición de negación. Y eso siempre es subjetiva al sujeto que estás negando. Correcto, pero se complementan a la misma vez. Claro. Entonces, ¿qué es un hombre? Entonces, en la relación homosexual, por ejemplo, hay un hombre y hay una mujer, según la relación subjetiva. De la manera de la cual estoy hablando, sí. Uh-huh. Correcto. Lo cual es interesante. Y tú te puedes considerar hombre. ¿Ok? Y tú puedes ser, y los dos se pueden considerar hombres. Pero entonces volvemos a los arquetipos. Yo me considero hombre, pero yo soy una persona emocional, yo soy una persona que quiere cuidar a la gente de una manera, como que enseñar, y yo no sé por qué no se me ocurre más nada ahorita. Mira, ahorita que no se te ocurre nada, a mí me aparece, el Google me dice, las características femeninas son dependiente, emocional, colaborativa, vulnerable, nurturing, que todavía no sabemos la palabra correcta. Ya. Y se me fue. Self-critical, dice esto, accepting, empático, creativo, cariñoso, generoso, encouraging, humble y pasivo. Y se definen las características masculinas según Personality Café. Independiente, no emocional, competitivo, fuerte, dominante, self-confident, rebelde, lógico, analítico, ambicioso, bravo, brave, asertivo, innovativo, directo, arrogante y agresivo.
¿Cómo es que se llaman? Personality Café. Sí. Personality Café tiene un par ahí que se le cuelan de sensacionalismo, pero Bueno. vamos a asumir que tienen un 70%. Vamos a asumir que pasan el examen por 70%. Coño, con se pasas, bro. Con se pasa. Cs get degrees, homie. Ajá. Pero es que es complicado porque al definir, vuelvo de nuevo al meollo del asunto, que definir la masculinidad es como definir a un dios, es como definir o la feminidad por la misma moneda, es como definir el bien, es como definir el mal. Es definir una cosa que no tiene definición, pues es un ideal. Y el ideal cambia, o el ideal es no sé, es moldeable, es diferente. Pero Es complicado. Pero aún así se necesita tener una definición para poder subsistir en el mundo, ¿no? Correcto, Ujú. entonces estereotípicamente hablando, existe el machismo, quien es el hombre de la casa y lo que se dice aquí, lo que digo yo va, y así sucesivamente. Y ¿Ustedes creerían que el machismo es verdadero masculinidad? es una variante, creo yo, tóxica de lo que la Ujú. masculinidad puede ser. Fíjate que una de las características del machismo es la inseguridad y se representa en esa toxicidad, ¿no? Y una de las características del espíritu masculino es la seguridad. Entonces son incompatibles. Por ende, el machismo no es muy masculino que digamos. No, es un total misnomer. ¿No sería lo mismo también del feminismo? Sí, es un total misnomer. Pero son términos que están hechos para amarillizar y para que las masas se sientan mal con la identidad sexual que se les otorgó. Es parte del sistema de control que vivimos en este mundo. Pero ahí ya nos vamos a lo esotérico y a todas las creencias raras. No, mías. pero estoy A de las acuerdo, conspiraciones, actually. bro. Y a las conspiraciones. Y a las conspiraciones, sí. Y sí. No, pero estoy de acuerdo. De eso estoy de acuerdo. Con todo. Sí, lo logramos. Con eso estoy de acuerdo. 54 episodios. Porque el machismo trata de resaltar ciertas cosas de lo que es ser masculino. Y por resaltar esas cosas, deja otras. Entonces, Termina siendo femenino. Sí. entonces termina siendo un desbalance. Igual el feminismo. Igual algunas visiones del feminismo, sí. Bien, gracias. Gracias por corregirme políticamente correcto lo que Porque es que el feminismo no es lo mismo. Tiene que muchas visiones. no es lo sí. mismo que el machismo. Es que esa es la realidad, porque el feminismo se trata con otro término Ujú. y hay 10.000 cosas, pero cuando uno habla del machismo, uno está pensando en En la connotación negativa siempre, exacto, es cierto. el papá latino que entraba a la casa y le pegaba a la mamá. No sé, o sea, eso. Te acepto y te agradezco tu corrección y la apropio a mi vocabulario. Ah, verga. Mira, pero es que yo no sé. No sé qué tan de acuerdo esté con eso. Ok. ¿Qué cosa, Con Rolly? lo que dices del machismo y el feminismo. Ok. Porque no ha sido usted, señor Pablo, el que nos comenta de la monjita que es feminista super yuca. Sí. ¿Cómo la comparas con la feminista que está en Facebook? Por eso mismo estoy diciendo que hay un spectrum. O sea, bueno. está el feminismo. Voy a copiar más bien lo que decía Tony. El machismo, cuando uno piensa en machismo, uno piensa en lo negativo. Quizás yo, por haber sido expuesto a esta persona, cuando pienso en feminismo no pienso en lo negativo, pero cuando me muestran ese feminismo negativo es como que, these poor creatures, ¿sabes? Es como que these poor people se perdieron en el camino, no entendieron el mensaje. ¿Me explico? Uh-huh. Porque el machismo, de nuevo, yo cuando pienso en machismo, no sé si se te ocurre otro tipo de machismo, pero cuando yo Claro, pienso... pero es que No, es negativo.
¿Cuál sería el feminismo entonces? El positivo. El de la monjita. No el de la tipa gritando en... Es Creo que entiendo a dónde vas, es Rolly. aquel que trata de combatir el machismo a través de la inclusión. ¿Cuál es el machismo entonces? El del papá que viene a la casa y le pega a la mujer cuando no funciona y todo esto. No. Ok. ¿Cuál sería, o sea, qué es lo que está intentando hacer el feminismo? Porque entonces mi pregunta es, El ¿realmente? verdadero feminismo es igualdad, yo creo. Ajá. No sé, corríjame si me equivoco. No sé, por eso pregunto. Porque El feminismo parte de la idea de que hay un desbalance. ¿Ok? Hay un desbalance hacia De poder. de poder hacia el lado masculino. Y no solamente de poder, sino de retórica, de creencia en la fe, en todas estas cosas. Yo no más puedo hablar desde el punto de vista de la fe, porque eso fue lo que viví. Lo que propone el feminismo desde el punto de vista teológico es abrir el espectro de tal manera de pensar de que Dios quizás no es hombre. Y quizás Dios es mujer. Solamente para el hecho de comenzar la conversación y soltar el estereotipo de que Dios es hombre, porque al final Jesús tenía una relación con Dios de padre porque esa era su relación con Dios, pero yo he sentido a Dios como una madre que me quiere, o el Espíritu Santo, o el mismo hijo, que es complicado el hijo, pero bueno, y hay gente que hay teólogas que eso es lo que intentan y le cambian el nombre. Entonces dicen para el Espíritu Santo, por ejemplo, en vez de usar el Espíritu Santo, usan la palabra Shekinah, que significa en hebreo, si no me equivoco, el knowledge de Dios. Y así sucesivamente. Tratan de romper los paradigmas que existen por el simple hecho de expandir la posibilidad del conocimiento humano con respecto a Dios. Eso es desde el punto de vista teológico, o lo que yo he vivido por lo menos. Entonces, no trata de que Dios es mujer, sino que trata de, oye, ¿no has pensado en la posibilidad de que Dios pueda ser mujer? Claro, pero ¿sabes qué? Esto me causa de cierta manera un conflicto, porque yo no creo que se pueda realmente lograr nada cuando se están buscando soluciones externas a uno mismo. Ok, explícate. Yo entiendo, pero está difícil. Está difícil porque no sé cómo bien ponerlo en palabras, pero a lo que me refiero es que el nombre que se le da o la definición que se le da al feminismo, la igualdad de todas estas vainas, son todas cosas que están outside of me. Uh-huh. Pero, volviendo a lo que dije ahorita, yo no creo que se pueda llegar a una solución cuando la estás buscando fuera de ti. Entonces el feminismo y el masculinismo, el machismo, que es la palabra que estamos usando ahorita, perdón, se me fue. Esos son intentos de encontrar una solución a lo que a ti te falta por medios externos a ti. Ok, entiendo lo que estás diciendo y no creo que estoy de acuerdo. Porque no es porque cómo llegas... La meta del feminismo es hacer un cambio social. So we're missing a definition then. Ok, ¿cuál sería? If you find it, let me know.
Pero definición de qué, o sea, no entiendo. Definición de lo que estoy justamente diciendo ahorita. De qué es, o sea, porque a mí realmente me sabe a tres peos. Suena feo, no me importa. Right. Me sabe a tres peos la vaina política, la vaina de trabajo, de etcétera, etcétera, etcétera. Eso no me importa, honestamente. Lo que a mí me importa es algo a nivel personal, algo a nivel espiritual, algo a nivel de conocimiento de uno mismo, de crecimiento personal, no de crecimiento outside in the como cuando se dice que estás meditando y estás escapando la realidad. Uh-huh. But you're actually coming into reality when you're meditating. You are escaping reality cuando estás afuera con el teléfono, el trabajo, etc. ¿Entienden más o menos el disconnect que tengo en mi cabeza? Sí, lo entiendo. Y es uno de mis principales problemas con el movimiento, es que es un movimiento de victimización y los movimientos de victimización usualmente no tienden a llegar a ningún lado. Por eso que tú dices. Pero es complicado porque la mayoría de los movimientos en la historia de la humanidad son movimientos de victimización porque la gente no sabe mejor qué hacer. O la mayoría de las personas no saben mejor qué hacer. Y es complicado porque la verdad es que en ciertos aspectos sí tienen razón por la cual sentirse víctimas o victimizados. Que esa sea la manera más efectiva de resolver el problema. No lo sé, pero obviamente estoy generalizando. Hay muchos feministas que escogen el camino del empoderamiento. Y eso es más bien commendable. Porque se aferran más a lo que tú dices, Ruli. Es más una vaina interna de saber tu propio valor. Como por ejemplo, yo hablé con una chama, ¿te acuerdas que te comenté? Que ella relataba el feminismo más desde un punto de vista filosófico de encontrar a la mujer, a definir a la mujer separada de la definición que le opone el hombre. Entonces era algo más así como que formar tu propio camino de lo que a ti significa ser mujer, que es básicamente lo que nosotros estamos hablando aquí. Uh-huh. Formar el propio camino de lo que cada quien que nosotros significa ser hombre, por decirte. Uh-huh. Independiente de las fuerzas externas que te estén sacudiendo. Ahora, que la mayoría de las personas adopten ese concepto, no, la mayoría de las personas adoptan el concepto victimizante, que es que no, la sociedad me opone, los hombres me oprimen. La sociedad me oprime, los hombres me oprimen y yo soy la víctima y ahora tienes que complacerme porque si no soy la víctima. Pero eso ya recae en, como quien dice, no sé, es peludo pues, porque... Pero lo cual puede ser el caso. O sea, lo cual puede ser... Claro. O sea, si nadie quita que nadie sea la víctima. Exacto, nadie se fumó de que alguien no sea una víctima de algo. No, yo nunca estoy negando la victimización. Exacto. Lo que estoy poniendo a duda es la respuesta tal, porque son dos cosas diferentes, que a ti te hagan ser una víctima y tú... entres en el papel de víctima. Uh-huh. Exacto, entres en el papel de víctima o entres en el papel... como que de solución. Embrace the label, por así decirlo. De víctima. Claro, es distinto ser una víctima que victimizarte. Son dos cosas distintas. Y las filosofías que nacen de ambos puntos de vista son muy distintas también. Y ahí creo que es donde tú ibas que como que coño. No estoy de acuerdo porque me falta... No se mueve afuera de mí. Se mueve afuera de mí en vez de dentro de mí. Porque el común denominador es la que se mueve afuera en el término de victimización. Estoy hablando muy, muy oscuro. Estoy hablando muy ideas muy regadas. Coño de la madre. Ya me metí muy dentro de mi cabeza. Pero entonces, ¿cuál sería la reacción correcta? Yo creo que no es tanto como la reacción correcta, sino... Siento que casi siempre volvemos al mismo tema de las definiciones de las palabras y el efecto que tienen las palabras en la sociedad. Aunque algunas personas no lo crean, pero bueno. Estoy de acuerdo, Ruli. Coño, Pablo. Volvemos a eso, porque por eso es que digo que estamos...
Por eso es que digo que nos está faltando una definición. Porque aunque no me importe, y quizás se pueden decir muchas cosas de las cuales porque no me importa todos los aspectos políticos y etcétera de lo que se llama feminismo. Aunque a mí no me importe, no, es obvio que no se puede negar la existencia de eso. Es como cuando hablamos en el podcast con Oye Let's Talk. Y ellos te dirían, no te importa porque no lo vives y eres privilegiado. Esa sería su respuesta. Claro, pero entonces ahí yo vuelvo a lo que yo les decía a ella. Yo no, o sea, para mí es imposible negarte tu experiencia, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera se me fue el punto. Buenísimo, Fernanda. Eso pasa, ¿verdad? Anyways. ¿Puedo decir algo mientras lo... Sí. Yo estaba pensando de vuelta al principio de la discusión que lanzó todo este peo del feminismo y el machismo, que no era lo que íbamos a hablar, pero terminamos hablando anyways. Y el primer punto era que la definición en sí, o como quien dice, el acto en sí es misleading. Porque el feminismo se supone que empodera a las mujeres, pero no se da cuenta que las trae un poco más lejos de las características de la feminidad arquetípica. De la misma manera que el machismo parece empoderar al hombre, pero no se da cuenta que los aleja cada vez más del arquetipo de lo que es el verdadero masculinismo, de lo que es lo saludable en la naturaleza, en el mundo que yo veo claramente, estoy hablando desde mi experiencia y desde mis creencias, que es la armonía, que es la polaridad. Ahora, de pinga, si tú no te suscribes a eso, está bien, tú puedes caer en cualquier espectro que tú desees, pero a mí me parece que es imposible negar la armonía que existe en la naturaleza. En la naturaleza tú no ves los peos que hay entre... Cuando la mente encochina el concepto del sexo y las relaciones y de los géneros. Porque no existe la filosofía encochina toda esa mierda y nos lleva a donde estamos hoy día. Cuando debería ser algo que es simple, es positivo y negativo. Es magneto positivo y magneto negativo. Qué extraño que nosotros como seres humanos hayamos entonces desarrollado la capacidad o si quieres verlo de una manera bastante twisted, nos hayamos echado para atrás. Con la habilidad de poder hacer todas estas cosas, ¿no? De construir los conceptos y filosóficamente hablar de estas cosas. Porque si tú dices que hay un cierto balance, una armonía sí, en la naturaleza, y yo, pues, yo te diría que estoy de acuerdo, más conozco gente que te diría que la naturaleza es caos. Es caótico, sí. Entonces, en donde y suena oximorrónico. Lo es. Que como tiende a ser la vida. Caos y armonía. Entonces termina siendo una definición que simplemente le pusimos a lo que está sucediendo. Andrómeda. Andrógena, güey. Andrómeda. Esa es la constelación, güey. Coño, tenía una idea bien interesante y se me acaba de ir. Me parece curioso eso. Me parece curioso que... ya me acordé la idea. Volvemos a exactamente lo mismo. Al final, todo esto de lo cual hablamos nos lo estamos inventando nosotros como seres humanos. Fíjate este pensamiento, Pablito. Uh-huh. Capaz las ideologías de género y la expulsión de lo que es la polaridad sexual es algo que es evolucionariamente apto para la etapa de nuestra especie o para donde nuestra especie debería llegar. Piensa, por ejemplo, yo varias veces defino a los alienígenas como estos seres más evolucionados que nosotros, ¿no? Uh-huh. Una de sus características es que son andrógenos. No tienen características sexuales secundarias, a menos que sean los pleiadianos que son bonitos, pues, como nosotros. Pero, por ejemplo, los grises son completamente andrógenos. ¿Qué pasa si uno de los métodos de evolución es, como quien dice, filosofar tanto que dices, el sexo es inútil para mí esta etapa como especie?
puedo agarrar en un laboratorio y crear una relación sexual con mi gamete, que es mi espermatozoide, mi óvulo, y no necesito expresar ninguna característica. Puedo ser un andrógeno. Mi pareja puede ser un andrógeno. No hace falta sexo, porque ya no estamos regidos por las reglas de la naturaleza. Nosotros hacemos las reglas de la naturaleza ahora, con nuestra gran mente y gran capacidad. Te diría que no creo que ni los alienígenas se puedan salir de las reglas de la naturaleza. Porque siguen viviendo en un mundo bipolar. Claro, pero un universo bipolar. Pero pueden escapar la naturaleza de la reproducción sexual. Que si tú te fijas, te quita demasiado tiempo. La naturaleza del ser humano o de los animales. O sea, hay ciertos aspectos que la evolución te permite escapar, como nosotros ahorita escapamos la naturaleza caótica de ser un cavernícola y lo reemplazamos con la naturaleza societal. Caótica de la sociedad. Sí, otro tipo de caos, pero sigue siendo lo mismo. De la misma manera, ellos pueden escapar la reproducción sexual y poner todo el tiempo porque, coño, reproducirse sexualmente es un parto. Literal Puns for days. Literal y figurativamente, bro. O sea, primero tienes que encontrar pareja, lo cual requiere que exiertes cierta polaridad. Eso toma tiempo y esfuerzo. Tienes que preocuparte por esa vaina. Tienes que esperar 9 meses. Tienes que participar en un coito. ¿Qué niñito? Qué niñito, Me gusta esa palabra, bro. Es buena. El coito. La palabra coito. Es buena. Anyways, marico, todo ese esfuerzo, ponte que requiere 10 años de tu vida hacer 2 carajitos. En total, en todo el tiempo que te preocupaste en buscar pareja, en ser tipo alguien que atrae a una pareja, en casarte, en reproducirte, en cuidarlos. Esos 10 años de todo ese proceso sexual los pudiste haber invertido en evolucionar en otro aspecto de tu ser. Porque tú dijiste, nada, meto aquí 1 más 1, 2, ya está el carajito, pum, para allá. Y estos 10 años entonces los aplico a ser un mejor astrólogo. Entonces soy un yuca de la teoría cuántica porque tengo 10 años de mi vida más para implantárselo. Tony, ¿tú crees que el ser humano es un ser social? Sí, bro. ¿Y crees que los alienígenas son seres sociales? No sé. Porque si quitamos la fuerza primordial que nos lleva a tener contacto con otras personas, en general, que es la fuerza sexual. Uh-huh. Eso está loaded. ¿Qué sucede? Eso está loaded. Porque entonces eso diría que la única razón por la cual nosotros socializamos es para tener sexo. ¿Pero lo es o no? Sí, no, porque también socializamos para formar alianzas y protegernos los unos de los otros. Por ejemplo, yo aquí no estoy socializando con ustedes porque me los quiero coger a ustedes. En efecto. Bueno, qué pena. Ay, bueno, buenas noches. Ay, how awkward. Pensé que estábamos en lo mismo. No, mentira. Mi punto es que creo que estamos... A ver, creo que lo dije y se simplificó mucho lo que quiero decir con energía sexual. Yo creo que... sí, es un motivador principal. I think I got you. Yes. Y más allá de eso, creo que la sexualidad afecta todo. ¿Ok? Uh-huh. De cómo eres, de cómo te vistes, de cómo te expresas. La sexualidad, you mean actually sex? No, yo estoy hablando de la sexualidad. El sexo es otra cosa. Volvemos a lo masculino y lo negativo. Y lo femenino, negativo, lo masculino y lo femenino. Porque mierda, Freudian slip, yo, what the fuck. Las mujeres no son negativas, bro. ¿Qué te pasa? Qué vergüenza, bro. Anyways, that wasn't me, that was Patricia. Mira, porque el masculino es lo que impulsa, como yo estaba diciendo al principio del episodio, tipo el progreso por su goal-driven whatever the fuck. ¿Me entiendes? Que yo estaba hablando. Uh-huh. Igual que lo femenino nutre y toda la vaina. Entonces sí, capaz es decisión de la especie que desea retener. Porque, claro, porque si nosotros seguimos el camino que tenemos ahorita como especie social, en 100 años ya no van a haber hombres ni mujeres como los conocemos hoy día.
Bueno, correcto. La vaina va a ser capaz un beta todo andrógeno y capaz no vamos a reproducir asexualmente como los alienígenas que estoy describiendo. O al revés. Pero tú te estás creo que tú te estás basando mucho en la reproducción nada más. Y no, yo creo que el sexo y la sexualidad es mucho más que nada más reproducirse. Estamos hablando de la manera que te comportas. Estamos hablando de la manera que socializas, depende de con quién estés socializando. Eso todo es energía sexual. Lo que pasa es que cuando pensamos en energía sexual, siempre pensamos en sexo. No estoy de acuerdo, pero estoy viendo el punto final, porque si tú quitas quitas eso, yo creo que si tú quitas eso, quitas cualquier razón por la cual yo me pueda definir como persona. No sé si eso es cierto, bro, porque si tú hablas con una persona sexual completamente andrógeno, ellos tienen sus propias definiciones y sus propias metas. Simplemente es algo que es no polarizado por lo sexual. Y eso puede ser una manera de vivir. Pues me encantaría conocer a alguien que sea así, porque no conozco a nadie ni he escuchado de nadie. Yo he escuchado lo que es el andrógeno como un ideal, como pero al fin sí. Un concepto platónico como lo que es el total masculinismo y el total femeninismo. No es algo posible de llegar. Porque de alguna manera u otra pienso yo que debe de haber algún tipo de instinto. Estoy de acuerdo. Porque si no, no hay razón alguna por la cual, si hablamos de lo más primordial, si hablamos de lo más básico, naturalista posible, si yo hablo contigo es porque yo quiero ganarme tu alianza para poder defender a la gente que tengo atrás, como hombre. ¿Me explico? Entonces eso también es una energía sexual. Entonces si quitas todo eso, si quitas todo el drive, todo lo que es sexualidad, todo lo que es y además quitaste la reproducción, entonces ¿cuál es el punto de vivir? ¿Qué queda? Me gusta ese pensamiento. Eso cementaría a los dos extremos como algo innecesario. No, todo lo contrario, marico. Cementaría el extremo masculino y femenino como algo inherente de la naturaleza que es imposible de negar, no importa qué tan avanzado seas. Exactamente. Y además, si somos honestos, y creo que como para terminar en algo divertido, si quitamos la capacidad de reproducirse, creo que el 95% de la población comenzaría a tirar por cualquier razón, sin ningún tipo de pensamiento sobre niños, ni problemas, ni nada. Sería todo una gran orgía. Pero bueno. Yo tuve una idea divertida, bro, y me sigue pareciendo que si pudiese existir tal especie sin rasgos sexuales, pero lo expresarían de una manera más acoplada a actitudes y vainas como que sentimientos espirituales, en vez de verdaderamente como físico, como lo hacemos los humanos. Porque es verdad lo que tú dices, al tú buscar alianza, es una expresión masculina, y al tú proteger a tu aldea, es una expresión... al tú nutrir a tu aldea es una expresión femenina. Pero no es el mismo gol que algo físico dependiente. X. Simplemente me parece interesante. ¿Ya? Señores, gracias por escucharnos. Y si llegaste a este punto del podcast, te volviste loco. Te volviste un loco y crees que somos un poco locos. No, machistas mentira, sí. También. Y machistas, sí, de bola. Coño. Claro. Yo quiero cerrar nada más con el punto disculpándome a todos los que ofendí. El punto de toda esta conversación no es ofender a nadie. Y no es decirle a nadie que está equivocado o que la naturaleza ni que creer. Ni que la naturaleza se equivocó con usted, ni mucho menos. No. Ese no es el punto. El punto es conversar. Y si... Ahora voy a ser un poco más directo. La gente que se ve ofendida cuando una persona comienza a hablar de esta manera, hay mucho crecimiento personal que hacer. Yo le diría, revísate. Coloquialmente. Que Pablito no lo quería decir.
Sí, trata Te vi en de la ser cara. más suave, pero la verdad es que sí. Señores, aquí no estamos para ofender a nadie. Aquí estamos más bien para crear conversaciones. Y si no les gustó, díganos Y por es qué no más- les gustó. A eso iba. Es más, si eres una persona que nos está escuchando, primero, gracias por escuchar. Y segundo, si hay algo que te haya causado una molestia, Te invitamos. te invitamos a que la conversemos. Porque nuevamente nuestra meta nunca es ofender a nadie ni decirte cómo vivir tu vida. Simplemente es conversar, pensar Exacto. y tratar de dominar el mundo. Claro que sí. Como Pinky Cerebro. Correcto. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Bye bye.